Acercándose el estreno del nuevo juego de Marvel vs. Capcom Infinity, decidí hacer este video, en el cual les traeré unas pequeñas curiosidades sobre toda la saga de Marvel vs. Capcom. Marvel vs. Capcom es una serie de juegos de lucha creada por Capcom en el que los personajes creados por Marvel Comics y los personajes propios de Capcom aparecen juntos. Los personajes de Marvel mostrados en estos juegos se basan a menudo en sus encarnaciones de sus series animadas de a principios de los 1990, especialmente los X-Men, y fueron interpretados por los mismos actores de voz. Sé que falta mucho para el estreno de una nueva entrega, pero quiero conmemorar mi juego favorito de mi infancia, y lo haré con una serie de curiosidades. La asociación entre Marvel y Capcom comenzó con el juego de arcade de 1993 llamado The Punisher, videojuego arcade, muy similar al juego de Capcom Final Fight. Existen dos videojuegos side-scrolling hechos por Capcom: X-Men, Mutant Apocalypse y Marvel Super Heroes War of the Gems, que son versiones de aventura de X-Men, Children of the Atom y Marvel Super Heroes respectivamente. Wolverine es el único de todos los personajes que está presente en todos los títulos, presente desde X-Men, Children of the Atom hasta el Marvel vs. Capcom Origins, además de estar presente también en X-Men, Mutant Apocalypse y Marvel Super Heroes War of the Gems. Ryu, hasta el momento, es el único personaje que ha llegado a salir en todos los crossovers desde el primero que salió siendo X-Men vs. Street Fighter hasta el Marvel vs. Capcom Infinity, y no ha estado ausente en ningún juego de la franquicia, y Chun-Li y Wolverine son los que le siguen. Se desconoce si aparecerán en el juego actualmente en desarrollo. Zangief es el tercer personaje en haber aparecido en 4 títulos del crossover seguidos, sin embargo no apareció en los títulos de Marvel vs. Capcom 3. Fate of the Worlds y Ultimate Marvel vs. Capcom 3. Akuma y Anita son los únicos personajes que hicieron su aparición antes de un crossover entre Marvel y Capcom, en X-Men, Children of the Atom y Marvel Super Heroes, respectivamente. Todos los jefes finales de la serie siempre han sido de gran tamaño, a excepción de Cyber Akuma y Abyss en su segunda forma de Alien. El líder por parte de Marvel ha ido variando en cada juego de la serie. En X-Men vs. Street Fighter este es Cíclope, en Marvel vs. Street Fighter es el Capitán América, en Marvel vs. Capcom es Spider-Man, en Marvel vs. Capcom 2 es Cable, y en Marvel vs. Capcom 3, Ultimate y Marvel vs. Capcom Origins es Wolverine. En el caso de Capcom, el líder siempre ha sido Ryu en todos los juegos, salvo en Marvel vs. Capcom 2 donde fue Ruby Art. Todos los personajes ocultos del primer Marvel vs. Capcom son versiones alternativas de algunos personajes iniciales del juego y se desbloquean terminando el juego con el personaje que tiene una versión alternativa. Las únicas diferencias que tienen con respecto a los originales son la adición de uno que otro ataque nuevo y una característica especial, como mayor velocidad a cambio de menor poder. Ninguno de estos personajes fue incluido en Marvel vs. Capcom 2, excepto Roll, porque ella tenía sus propios sprites en lugar de ser un cambio en la paleta de colores. War Machine sería el segundo personaje que llegaría a tener cambios, quizá para no llegar a ser un personaje clon con ataques idénticos como Iron Man. El hipercombo de Aukeye que convoca a Ant-Man hace referencia a una portada de la saga de cómics de Avengers. Es la primera vez que un juego de crossover de Marvel vs. Capcom llega a tener una versión actualizada, en el caso de Ultimate Marvel vs. Capcom 3, que es de Marvel vs. Capcom 3, Fate of the Worlds. En Marvel vs. Capcom 3 el tema de la pantalla de selección de personaje es el remix del tema de Marvel vs. Capcom 2. Capcom hizo una encuesta a los fans de qué personajes querían ver en Marvel vs. Capcom 3, y los ganadores fueron Mega Man X y Venom, quienes no aparecieron en el juego. Sin embargo, Mega Man X aparecerá en el Marvel vs. Capcom Infinite. El juego con mayor cantidad de personajes es Marvel vs. Capcom 2 con 56 personajes completamente jugables. Deadpool, cumpliendo con su característica de romper la cuarta pared, en su hipercombo, golpea a su enemigo con las barras de vida y de energía. Si el video fue de tu agrado, no dudes en darle un like, y suscríbete, no cuesta un peso.